parte 4 de la clase 24, encontramos recién que el momento de inercia es una cantidad importante, importantísima en el movimiento del cuerpo rígido, y entonces tenemos que aprender a calcular momentos de inercia. Recuerdo que la fórmula de arriba está mal, así que mejor la corro. Vamos por acá. Les recuerdo que en esta clase 24 nos concentramos en cuerpos planos rotando alrededor de un eje perpendicular al plano. Verán ahora por qué. Porque la geometría es mucho más sencilla que trabajar en el espacio. ¿Ok? Entonces fijamos ideas a lo largo de toda esta clase. Y después vemos cómo esto se generaliza al espacio. Entonces, momento de inercia de un cuerpo descrito como conjunto discreto de partículas es esta suma. Suma de masas por distancias al cuadrado. Por ejemplo, para el triángulo con el que ilustramos esta clase, 3 partículas, cada una con su masa, cada una con su distancia, es una cuenta de sumar. No son vectores estas cantidades. Debo decirles que tampoco son escalares, porque hay una cosa que excede nuestro curso, pero digamos que no son vectores, son números reales. Positivos. Masas positivas, distancia al cuadrado positivas, ¿sí? Entonces, organizar esta suma sobre 3 sobre 5 partículas es cuestión de paciencia y se hace. Organizar esta suma como una integral sobre un cuerpo es esencialmente lo mismo, pero incluye técnicas de integrar. Y no de integrar solamente en el eje real, como se hace en análisis 1, sino de integrar sobre toda una superficie, todo un disco, todo el plano que es el cuerpo, y después integrar sobre todo un volumen. Y esas son cuestiones de análisis matemático 2. ¿Están en los libros de física? Sí. ¿Las tenemos que hacer? Sí. ¿Están en la práctica? Sí. Pero como para trabajarlas siguiendo estos ejemplos. De alguna manera, lo que uno tiene que aprender es cómo organizar esta suma, cómo organizar una integral pensada como que está sumando diferenciales, y de esa organización y de un buen dibujo darse cuenta si hay alguna maña para resolverla. Entonces, en esta sección lo que van son ejemplos. Digo toda esta introducción porque puede ser un poco intimidante, pero a la larga, en la práctica, uno puede recordar de memoria. Bueno, y en la aplicación siempre se hace. Uno va a recordar de memoria cómo calcular el momento de inercia de un cuerpo, o va a tener como dato cuánto va el momento de inercia de un cuerpo, y con eso va a trabajar las ecuaciones de dinámica y de evolución. O sea, va a poder calcular energía, va a poder calcular momento angular con fórmulas sencillas como, insisto, como estas. Momento de inercia por velocidad angular o momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Perdón que esto no va. Fórmulas sencillas. Bien. Ejemplos entonces. Les comentaba acá arriba que en general se le da más importancia al... Recuerden que el momento de inercia depende del cuerpo y del eje que se elija. Bueno, le vamos a dar mayor importancia al caso en que el eje pasa por el centro de masa. Vamos a calcular primero momentos de inercia de distintos cuerpos respecto a un eje que pase por el centro de masa del cuerpo. Y en lugar de llamarlo I sub O, que era respecto del punto O, lo llamaremos I sub CM. Momento de inercia respecto del centro de masa. No solo le damos importancia, sino que después que calculemos esto, va a haber un truco sencillo para calcular todos los demás cuando el eje no pase por el centro de masa. Bien, ejemplos entonces. Momento de inercia de un anillo circular homogéneo, de masa, dato M mayúscula, y radio, dato R mayúscula, respecto de un eje perpendicular al plano que pasa por el centro de masa. El anillo es una figura plana, una circunferencia básicamente. Cuando decimos anillo pensamos que el cuerpo es delgado. En la práctica, en realidad, el anillo, como si fuera un alambre doblado, si uno lo corta, tiene una sección transversal, un área de tantos milímetros cuadrados de área. Bueno, los diferenciales de masa que vamos a armar, más bien, en lugar de escribirlos como densidad por volumen, los vamos a relacionar con un diferencial de longitud. Digo, el tamaño del cuerpo, el tamaño
de una porción infinitesimal de materia, en este caso, tiene más que ver con cómo es de largo que cuánto volumen ocupa. ¿Sí? Entonces hay casos que son unidimensionales o de cuerpos lineales. Eso es lo que llamamos un cuerpo delgado unidimensional. Entonces tiene una sección transversal A. Si cortamos el alambre, si es un alambre de sección circular, el área va a ser pi por el diámetro, pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si tiene una sección transversal A, el diferencial de volumen que nos venía interesando va a ser área por diferencial de longitud, tipo base por altura. El diferencial de volumen, que está dibujado ahí sombreado, es como un cilindrito. La base es A, área, y la altura es diferencial de L. ¿Sí? Entonces, en estos problemas nos podemos mover más fácil que en un volumen, porque nos movemos solamente sobre la vuelta. Por eso está primero. Ahora, moverse sobre la vuelta, en este caso que es un anillo, es moverse con el ángulo, digamos de 0 hasta 2pi. Va a convenir usar coordenadas polares. Si usamos un ángulo θ para ir recorriendo la posición de la masa sobre el anillo, de las masas sobre el anillo, en algún momento tenemos un ángulo θ y podemos movernos desde θ hasta θ más diferencial de θ, o sea, avanzar un cachito, diferencial. A eso corresponde una longitud, que es el arco de este ángulo, que es radio por diferencial de ángulo. Ángulo en radianes, recuerden. Entonces, la longitud del arco es ángulo por radio. Y nada, esto es la geometría del problema. El elemento infinitesimal de masa, que siempre es densidad por volumen, y en este caso puse densidad constante porque el problema avisa que el cuerpo es homogéneo. El cuerpo es homogéneo, la densidad no depende del punto. Entonces el diferencial de volumen lo escribimos como área por diferencial de L y nos queda densidad en gramos por centímetro cúbico o milímetro cúbico, para pensar chiquito, multiplicado por un área en milímetros cuadrados por una longitud. Este paréntesis se suele llamar densidad lineal de masa. Sería los gramos por milímetro. Tantos gramos por milímetro multiplicado por tantos milímetros me da los gramos de ese pedacito de masa. ¿Ok? Entonces lambda es la letra que suelo usar para densidad lineal de masa. En este modelo de cuerpo delgado con sección transversal sería la densidad volumétrica por el área. Bueno, pero nos queda que podemos escribir diferencial de m como lambda por diferencial de L. Eso es. Y entonces vamos a calcular distintas cosas del cuerpo, como la masa total, la posición del centro de masa y el momento de inercia. La masa total era dato, pero voy a hacer un juego acá para calcular la densidad. ¿Bien? La masa total se calcula como suma sobre el cuerpo de las masas infinitesimales. Cada masa infinitesimal es densidad lineal por longitud. Y como pasé el lenguaje físico de un cuerpo, de materia, al lenguaje geométrico, de posiciones, longitudes, le puse el nombre a la figura geométrica, anillo. Como la densidad es constante y la sección transversal del alambre es constante, delta por A, que es lambda, la longitud, la densidad lineal de masa, sale afuera de la integral. Y nos queda sumar sobre el anillo las longitudes de cada pedacito. Y sin hacer ninguna cuenta explícita, si uno suma sobre el anillo las longitudes de cada arco, obtiene la longitud total, obtiene el perímetro del dibujito. Sumar sobre toda la vuelta los diferenciales de longitud es conseguir la longitud total, el perímetro. El perímetro de la circunferencia es 2pi por radio. Así que, sin hacer ninguna cuenta explícita, esta integral que suma longitudes da longitud total. Perdón, 2pi por r. Entonces, si uno quiere despejar la densidad lineal de masa, que es delta por A, le va a dar masa dividido 2pi por r. No era dato, pero se puede calcular. Y la necesitamos para lo que sigue. La densidad lineal de masa es la masa sobre la longitud total. Típico de un cuerpo homogéneo. Uno lo podría haber sacado, creérselo, pero de paso practicamos la integral. La densidad lineal es la masa dividido la longitud. Si el cuerpo es homogéneo, es la masa total dividido la longitud total. Bien. Ahora, ¿dónde está el centro de masa de este anillo? Al golpe de vista, si el anillo es homogéneo, es simétrico. Respecto del origen del centro de la circunferencia, para todos lados veo lo mismo. Entonces, si hay masas para este lado, hay masas para el lado de enfrente.
Si hay masa arriba, hay masa abajo. Cuando hago la suma de la posición del centro de masa, tengo contribuciones de R para arriba por una masa arriba y R para abajo con una masa abajo. Si las masas son las mismas y los R son opuestos, uno espera una cancelación. Y la vamos a ver. Esa cancelación nos va a dar que para un cuerpo simétrico, el centro de masa está en el centro geométrico. El centro de masa del anillo va a estar en el centro geométrico de la circunferencia. ¿Cómo sale? De las cuentas. Y de vuelta sin resolver mucho, pensando qué significan. La posición del centro de masa se calcula como 1 sobre la masa total por la suma sobre el cuerpo de masas diferenciales por posición. Entonces, masa diferencial por posición vectorial. Vamos al dibujo de vuelta. Cuando recorremos el cuerpo, tenemos un diferencial de masa acá y el diferencial de masa enfrente, por simetría. Si asociamos, una integral es una suma, así que en lugar de sumar de corrido todas las contribuciones término a término, o sea, dando la vuelta, sumo esta con la de enfrente. Si acá tengo un diferencial de masa con el mismo diferencial de ángulo y la misma densidad, es la misma masa. O sea, el diferencial de masa sombreado acá arriba tiene un compañero diferencial de masa acá abajo. Y si hacemos este vector R para allá, por esa masa, más este vector R para acá, por esta masa, sacamos la diferencial de masa factor común y estamos sumando dos vectores opuestos. Y sumamos dos vectores opuestos nos da 0. Son cosas que se pueden ver, se pueden manipular sobre la idea de integral, pensada como suma, sin entrar en condiciones, en situaciones técnicas de cómo se calcula. O sea, no necesitamos la técnica de matemática, de análisis 2, para entender, para pensar qué significa una integral. Tenemos que manejarla como que es una suma. ¿Ok? Y ese es el objetivo de darla en física 1. No complicarles la vida con cosas que se van a ver después y se las pedimos ahora. Lo que les pedimos ahora es que entiendan qué significa una integral. Entiendan qué significa una suma. Que reconozcan cuáles son los términos que están sumando y que se organicen para espiar cuánto da la suma. Y en algunos casos la terminaremos de hacer. Bien. ¿Cómo es ahora sí, el momento de inercia respecto al centro de masa? Fórmula: integral sobre todo el cuerpo de los diferenciales de masa por la distancia al origen al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al origen de un diferencial de masa en el anillo? Es el radio del anillo. Perdón, distancia al origen, distancia al centro de masa, quiero llamarlo ahora, porque sabemos que en el origen está el centro de masa. Entonces, la distancia al centro de masa, donde pienso que hay un eje, es el radio de la circunferencia. Y cuando voy sumando sobre todas las partículas en toda la vuelta, el radio de la circunferencia de R mayúscula es el mismo. Entonces, en la cuenta, el radio R minúscula, ya sé que para todas las partículas vale lo mismo. Le pongo el valor R mayúscula al cuadrado. El diferencial de masa es densidad por volumen o densidad lineal de masa por longitud. Todo lo que es constante lo sacamos afuera. Y nos quedó para calcular en la integral solamente la suma de las longitudes. Que de vuelta es el perímetro. Que de vuelta es 2pi por r. Entonces calculamos el momento de inercia del cuerpo haciendo la integral, pensándola, mirándola. Porque había muchas cosas constantes y lo podemos sacar afuera. En otros casos, lo que no es constante queda dentro y la integral la tendrán que hacer. Entonces el momento de inercia está escrito acá. Y si uno recuerda que esto que recuadro ahora es la masa total, es la densidad lineal de masa por la longitud total, o es la densidad delta de masa por el volumen total, eso es la masa total. Y bueno, lo pasamos en limpio como una fórmula corta y recuadrada. El momento de inercia de un anillo respecto al centro de masa es, digamos simplemente, porque ya está calculado, la masa por el radio al cuadrado. Y este es un tipo de fórmula que conviene recordar para la práctica. Me toca un anillo, ¿cuál es el momento de inercia? Masa por radio al cuadrado. Me lo acuerdo y voy a hacer el problema. Bueno, próximo ejemplo en otro video para hacer una pausa, para que no sea tan largo.